Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridos jóvenes? Bienvenidos a este estudio del folleto de Inverso. Un gusto para mí saludarte en este momento. Gracias por sacar un tiempo para escuchar junto conmigo y aprender de las verdades bíblicas que el Señor ha dejado en su palabra. Es un honor que cada semana podamos estudiar delante de la presencia de Dios, y quiero invitarte en este momento que puedas darle like a este video, te puedas suscribir a nuestro canal si aún no lo estás, y también que puedas compartir este mensaje con alguien más que puede estar necesitando. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 7 del folleto de Inverso, que titula El rico y Lázaro. E introducimos este estudio, por supuesto, como siempre lo hacemos, con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dirígenos en este momento, Señor, al abrir tu palabra para encontrar esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia junto conmigo en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. En estos pasajes encontramos un relato que Jesús le cuenta a sus discípulos, y en especial esta parábola que vamos a mirar, Él está dirigiéndola y mostrando también una enseñanza que los fariseos y los escribas debían de aprender. Ellos se habían acostumbrado a creer solamente en Abraham como el padre de ellos. Ellos decían: nosotros estamos en el seno de Abraham, somos hijos de Abraham. Pero resulta que Jesús ahora les dice: ustedes, si fueran hijos de Abraham, ustedes hicieran las cosas que hizo Abraham. Pero ellos estaban dejando de lado la palabra de Dios, estaban rechazando las escrituras, estaban rechazando a Moisés y a los profetas, a todos los profetas, los estaban rechazando, y por ende, al rechazar a los profetas, estaban rechazando a Cristo Jesús. Por eso, Él utiliza esta parábola para ilustrarles el camino mal en el que estaban. Y Él deseaba que de todo corazón ellos pudiesen arrepentirse y volver a creer en las Escrituras, confiar en las Escrituras y también tener como prueba a Cristo Jesús que estaba allí con ellos. Pero es triste, ¿sabes por qué, querido amigo? Porque Jesús estuvo durante mucho tiempo con ellos, pero ellos no le reconocieron. Y además de eso, al no reconocerle, no le aceptaron como el Mesías. Por eso es curioso, porque en la actualidad los judíos esperan a un Mesías, precisamente por la influencia de los fariseos y los escribas, que le decían al pueblo: no, el Mesías no ha venido. No creían, y aún hoy en día los judíos esperan al Mesías. Pero lo que ellos no saben es que ya el Mesías vino, estuvo entre ellos, hizo grandes milagros, grandes portentosos milagros en los cuales el Dios del cielo estaba mostrando el reino de los cielos a la humanidad. Por eso yo quiero invitarte que en este momento introduzcamos este tema y miramos que hay una pregunta muy frecuente, la cual ¿es la parábola del rico y Lázaro una historia real? ¿Será una historia real o es una parábola? ¿Tú qué dices? Yo quiero ver tu opinión acá abajo en los comentarios. ¿Crees tú que es una parábola o una historia real? Según lo que nos dice la palabra de Dios, esta historia no tiene que ver con una historia real, sino que es una parábola, una manera como por la cual Jesús quería ilustrar a sus discípulos y también ilustrar en este caso a los fariseos y escribas el mal camino en el que ellos estaban. Y el propósito de esta parábola es la siguiente: la forma en que las personas o ciertos grupos usan o abusan de las bendiciones de Dios en esta vida determina su destino eterno. El destino está enmarcado en los actos y las acciones que nosotros hagamos. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos un destino glorioso al lado de Jesús, quiere decir que nosotros actuamos conforme a lo que hizo Jesús. Y miramos algo importante en esta introducción, y es la siguiente referencia que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Mira, la razón por la cual Cristo usa esta parábola. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de tal manera que pudiese inculcar importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Ellos tenían una idea, una
un argumento preconcebido y Jesús utiliza ese argumento, pero ahora para transformarlo en una enseñanza que pudiesen aplicarla a su vida. Hay una matiz importante en esta historia, y es que la parábola nos cuenta que el hombre rico le rogó a Abraham que enviara a Lázaro de entre los muertos para advertir a sus 5 hermanos que no acabaran en el mismo lugar de tormento. ¿Por qué razón se dice esto? Mira, aquí en esta parábola el rico representa a los fariseos y a los escribas, y Lázaro representa a aquellas personas que sufren por Cristo en medio de su necesidad. Lázaro era un hombre mendigo, y en este caso el rico era un hombre lleno de riquezas, obviamente. Pero entonces encontramos aquí que los fariseos, representados por el rico, no querían aceptar el mensaje, e incluso no aceptaron el testimonio que les estaba dando la ley y los profetas, sino que ahora le dicen a Abraham: envía a Lázaro de entre los muertos para que él le testifique a nuestros 5 hermanos. Aquí dando una referencia acerca del pueblo de Israel. Y es interesante porque incluso este testimonio no fue suficiente. El testimonio de las Escrituras no fue suficiente para que ellos creyeran. Pero ¿y entonces qué lado está mal? ¿Los escribas y fariseos o la palabra de Dios? La palabra del Señor dice que permanece para siempre. Se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Entonces los fariseos eran los que estaban equivocados. Ellos habían dejado de lado de la palabra de Dios las Escrituras, y por ende también iban a dejar de lado a Jesús, que era la continuación de lo que los profetas habían dicho. Todo lo que los profetas habían dicho se estaba cumpliendo a un tiempo perfecto en la vida de Jesús, pero cuando llega Jesús, ellos no le habían aceptado. Ahora, luego que miramos este matiz importante, pasamos a la parte de interpreta. Ya hemos visto interioriza y la introducción, y en esta parte de interpreta vemos dos grupos y también vemos razones por las cuales encontramos que esta parábola, aunque es una parábola y tiene una ilustración aplicativa para ese momento, podemos ver que hay varias cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia enseña que los muertos están en la tumba y no en el infierno, como lo dice Juan 5, 28 al 29. Segundo, los injustos serán arrojados al lago de fuego en el fin de los tiempos, no en el momento de su propia muerte. La parábola está ilustrando que en esta ocasión Lázaro estaba en el cielo, en el seno de Abraham, y el rico estaba en el infierno. En la palabra de Dios no se nos cuenta, o no se nos dice que hay un infierno literal y que las personas vayan al infierno y vayan al cielo, sino que permanecen allí en la tumba. Y ahora, otra razón de la cual nosotros podemos creer es que las Escrituras enseñan que los justos serán llevados al cielo por los mismos ángeles en la segunda venida, no al seno de Abraham al morir. Esto lo testifica Mateo 24:31. También la Biblia prohíbe el intento de comunicación de los vivos con los muertos. Y vemos aquí que el rico estaba intentando comunicarse con el muerto, ¿cierto? El rico que estaba en el infierno se estaba intentando comunicar con Lázaro que estaba en el cielo. Uno estaban vivos y otros estaban muertos. Pero entonces no existe una comunicación, y esto no es posible porque la Biblia muy bien lo testifica en Levítico 20:27. Sin embargo, el hombre rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro de entre los muertos para advertir a sus hermanos que no fueran allí. Además, el hombre rico, mira este comentario importante, el hombre rico y Lázaro tenían partes del cuerpo en el seno de Abraham y el Hades, o sea, el sepulcro. ¿Qué tenían? Dedos, lengua y ojos. ¿Cómo podrían tener partes del cuerpo en el seno de Abraham y en el Hades si sus cuerpos estaban a la tumba? Interesante esto. Y además hay un comentario de Robert Morey, un cercano colaborador del escritor Walter Martin y creyente acérrimo de la inmortalidad del alma. Mira lo que dice él. Todos entendían que estas parábolas y diálogos no eran historias que ocurrieron literalmente. Se entendía que los rabinos usaban historias y diálogos imaginarios para así sacar enseñanzas y utilizarlo también como un método de aprendizaje para los otros. Todos entendían que estos diálogos nunca ocurrieron. Él, o sea Jesús, simplemente está usando el método del diálogo para transmitir el concepto de que no hay escape del tormento, no hay una segunda oportunidad y que debemos creer en las Escrituras en esta vida para salvación. El objetivo era que los fariseos y los escribas creyeran en la palabra en ese momento, pero ellos no querían aceptar las Escrituras. Por ende no aceptaron a Jesús. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias un texto importante que se encuentra en Mateo capítulo 15,
versículo del 21 en adelante. Mateo 15 del 21 en adelante dice de la siguiente manera: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer se postró en el suelo y diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Lo que necesitaban los escribas y fariseos era creer en la palabra de Dios, creer en la palabra que Jesús les estaba trayendo en ese momento. Y Jesús buscaba que ellos se arrepintiesen. Incluso en el versículo de Lucas, capítulo 16, versículos exactamente los finales del 29 al 31, encontramos que el objetivo con esta parábola era que los fariseos y los escribas se arrepintieran al ver las evidencias de Jesús, los milagros. Incluso el milagro se cumplió, Lázaro resucitó, pero aún así ellos no creían ni con la resurrección de Lázaro, ni con la evidencia que había dejado Jesús a través de la ley y los profetas, ni tampoco creyeron en la resurrección de Jesús. Tanto era su rencor, tanto era la manera egoísta en que ellos actuaban, que incluso hicieron creer esta idea al pueblo. Y mira lo que dice la pluma inspirada a través de la hermana Elena G. de White: el poder condenador de la ley de Dios se extiende no solo a lo que hacemos, sino a lo que no hacemos. No hemos de justificarnos dejando de hacer lo que Dios requiere. No solo hemos de cesar de hacer el mal, sino que debemos aprender a hacer el bien. Y lo relacionamos esto de deseo misericordia en la sección de invita con el interés que tuvo el buen samaritano de servir a esta persona que lo estaba necesitando, al malherido que estaba ahí en el suelo. De esta manera Jesús es el buen samaritano que sin interés alguno, sino por amor, vino a buscarnos a nosotros, una nación, una humanidad herida por el pecado. Y Él nos manda a nosotros también a hacer lo mismo, a hacer el bien. Porque el problema de los fariseos y los escribas era que solo pensaban en ellos, no tenían un acto de benevolencia por las demás personas, sino hacían misericordia. Pero si Jesús hoy ha derramado su misericordia en nuestros corazones, es para que nosotros podamos repartirla y extenderla para otras personas. Ojalá que no nos pase como ese momento, como dice Daniel capítulo 5, versículo 27, has sido pesado en balanza y hallado falto. Esas fueron las palabras que escribía la mano en la pared que se le dijeron al rey Belsasar. Que no seamos hallados faltos, y si hemos de ser pesados en balanza por la balanza del Señor, podamos ser encontrados como aquellos que hacen su voluntad. En esta vida, ahora es el momento en el cual nosotros debemos implicarnos. Por eso implícate. Jesús utiliza esta parábola para generar un arrepentimiento sincero en la vida de los escribas y fariseos, pero ellos no lo hicieron. Por eso tú, querido amigo, y yo debemos ver las necesidades de otros, ver a aquel que está sufriendo, ver a aquel que está allí necesitando de la palabra de Dios, y nosotros llevarle esa esperanza. Nosotros somos hijos de Dios y por ende debemos actuar de la misma manera. Hay un comentario muy importante que dice aquí la lección en esta parte, y dice lo siguiente: cuando Cristo presentó la parábola del hombre rico y Lázaro, había muchos hombres en la nación judía que se hallaban en la miserable condición del hombre rico, que usaban los bienes del Señor para su complacencia egoísta, preparándose para oír la sentencia: pesado ha sido pesado en balanza y hallado falto. El hombre rico fue favorecido con toda bendición temporal y espiritual, pero rehusó cooperar con Dios en el empleo de esas bendiciones. Debemos emplear las bendiciones que Dios nos da para así también satisfacer las necesidades de otros. No estamos solos en este mundo, no somos los únicos que sufrimos, no somos los únicos que estamos pasando necesidad. Por eso el Señor hoy te invita a que te impliques de manera poderosa en esta obra de ayudar a otras personas. El rico y Lázaro es una demostración no solamente de la resurrección de Jesús, sino que también nosotros, aplicándolo a nuestra vida, debemos hacer actos de bondad, no para ganar la salvación, sino para que otros conozcan de Jesús y por nuestra fe se puedan salvar a otras personas. El testimonio está abierto hoy, hay una oportunidad
incalculable de grandes personas que pueden ser alcanzadas solamente con un acto de bondad de nuestra parte. Por eso, querido joven, yo te quiero invitar a eso, que podamos ver las necesidades de otros y pedirle a Jesús que nos ayude para cada día cooperar con Él en esta obra de salvación. Y hay una última pregunta para terminar con este estudio, que es la siguiente. Si somos salvos por gracia mediante la fe, ¿por qué nuestro destino eterno depende de cómo tratamos a los demás? Es cierto, somos salvos por gracia por medio de la fe, pero una fe sin obras es muerta. Y entonces nosotros debemos obrar que en nuestra vida salga lo que ya hemos creído en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso se debe notar porque una persona marca la diferencia cuando cree en Jesús. Y tú y yo debemos marcar la diferencia como jóvenes. Por eso, querido amigo, querido joven que estás escuchando este estudio de Inverso, esa es la mayor invitación que el Señor nos hace. Por eso te quiero invitar que acá abajo puedas escribir lo siguiente: yo quiero creer en la resurrección de Jesús y hacer actos de bondad para el bien de los demás. Escríbelo y vamos a orar para culminar con este estudio. Oremos. Querido Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, dirige nuestra vida por siempre, Señor. Ayúdanos a mostrar actos de bondad para otras personas y así te puedan conocer como el Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos en la próxima para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Gracias por ser parte de esta familia. Me despido de ti con un fuerte abrazo. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.